Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que esté visitándonos en esta plataforma y observando este video. A continuación voy a presentarles el grupo de trabajo. Está conformado por Jaime Enrique Bardales, por Melissa Marielo Giraeta y por mi persona, Eric José Rodríguez Cruz. A continuación, durante la transmisión de este video vamos a darles a conocer distintos temas que están enlazados con las clases de sucesiones, la sucesión intestada, el derecho de representación y la comparación entre transmisión y representación. Esperamos hacerlo de una manera coherente, de una manera precisa, para que pueda ser de una mejor comprensión y una comprensión correcta el mensaje que queremos transmitirles a todos ustedes. Entrando un poco más en el tema, podríamos hablar sobre el concepto de sucesión, que podríamos decir que el término de sucesión tiene diversos significados. En un sentido amplio, lato sensu, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger sus derechos a cualquier título. En este amplio sentido, la expresión sucesión es aplicable a todos los modos derivativos de adquirir, pero en un sentido más limitado, estricto sensu, la expresión evoca la idea de muerte y tiene un triple sentido. Designa por de pronto la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida o una o más vivas, señalada por el difunto o la ley. Sirve para designar también el patrimonio mismo que transmite el objeto de la transmisión. O en el fin, la expresión designa frecuentemente el conjunto de los sucesores. Se habla entonces de la sucesión de Pedro a Juan. Podríamos hablar también y realizar la clasificación de las sucesiones, que en este caso podríamos encontrarlo en el artículo 153 del Código Civil, que relata que si se sucede en virtud de testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley es intestada o ab intestato. La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Entonces, en esta clasificación nos habilita dos posibilidades o dos clases de sucesiones, la cual sería testada o la intestada, cuando existe testamento y cuando no lo existe. Cuando existe testamento, el artículo 22 de la Constitución, basándonos un poco en eso, dice que tiene libre testamentifacción, que habla sobre que puede disponer sobre sus bienes y puede disponer a quien decide por voluntad propia dejárselos, cuando hay testamento. Cuando no hay testamento, la ley misma regula a quienes está facultada a llamar para recibir o hacer esta transmisión de bienes o recibir todos los bienes que en el caso difunto no haya dejado un testamento previo. Entonces, en el primer caso tiene voluntad propia, que es lo que él quiera hacer con sus bienes y a quien quiera dejárselo, siempre y cuando la ley lo considere digno y capaz. Y en el segundo caso, que la ley lo considere digno y capaz y lo que cree que el difunto hubiese querido, que dice y empieza a llamar a todas las personas que se cree que deberían de haber estado en un testamento. Hablando también de la sucesión intestada, podríamos mencionar del artículo 980 que establece las reglas de la sucesión intestada en el Código Civil salvadoreño. Podríamos decir que la sucesión intestada en el patrimonio de una persona difunta puede efectuarse en virtud a la voluntad de dicha persona o a la voluntad que se creería que tenía esa persona con respecto a sus bienes y en todo caso a todo lo que fuese transmisible que él poseyera en ese momento. Podríamos mencionar que la regla de la sucesión en los bienes que el difunto no ha dispuesto o sí dispuso no lo hizo conforme a derecho, no ha tenido efecto sus disposiciones, por consiguiente la sucesión legítima o intestato tiene cavidad cuando no hay testamento o habiéndolo es nulo, o cuando en él no se ha dispuesto en totalidad de su patrimonio o alguna de sus disposiciones no ha surtido efecto por cualquier causa. El Código se ocupa de la sucesión legítima antes de tratar de la testamentaria. En este caso nos presenta un
una problemática que nos dice que el difunto dejó parte de sus bienes en un testamento y la otra parte no la reconoció en su testamento. Entonces tenemos parte testada y parte intestada, que es lo que hace ¿qué es lo que hace la ley? La ley primero trata la parte testada, el código se ocupa de la sucesión primeramente intestada y luego se ocupa de la que ya está testada. Claro, todo esto también podríamos mencionar que en el artículo 968 del Código Civil habla también sobre indignidades para suceder. Siguiendo con el tema, mi nombre es Jaime Bardale y ahora hablaremos acerca sobre el tema de la representación, que es un tema demasiado importante debido a que algunas personas se preguntarán acerca de en qué caso o cómo se debe actuar al momento de que una persona, el abuelo o el padre fallece, como la misma palabra lo dice, quién lo va a representar, quién tiene que ejercer la parte de ir y reclamar, ya sea una herencia. Entonces, trataremos de explicarlo un poco acerca conforme a ejemplos, ya que quizás puede ser una manera más fácil de comprender. Un ejemplo de acerca sobre la representación sería, digamos, que mi abuelo tiene, digamos, dos hijos, uno es mi padre, pero dado el caso que mi padre fallece y seguidamente, posteriormente, no vamos a hablar tanto de fechas específicamente, pero recordando que las fechas sí son demasiado importantes. Seguidamente mi abuelo fallece, entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿será de que yo fallece? Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿será de que yo soy capaz o soy digno de ejercer sobre la herencia que dejó mi abuelo, que iba enfocada quizás para los dos hijos porque son los que iban a reclamar? Entonces es ahí donde nosotros entramos con el derecho o la sucesión por representación, porque nosotros vamos a representar a nuestro padre en cuestión a la herencia de nuestro abuelo. Bueno, seguidamente, ahora cabe de recalcar de que nosotros en este derecho de representación existen dos teorías que siempre se tienen que hablar sobre la teoría del privilegio y la teoría de la ficción. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿El Salvador qué teoría ha implementado, a cuál se adopta, qué significa, etcétera? La teoría de la ficción, que es a la que El Salvador se ha pegado, y dicen por qué. Entonces, la base legal ya sea de la representación y asimismo de la teoría de la ficción, la encontramos en el artículo 984 del Código Civil, donde dice: se sucede a intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente al grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendrían su padre o madre, si este o esta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Es importante, ya que esta teoría de la ficción está basada. En que, digamos, determinar de que el representado estuviese vivo al momento de la muerte del causante. Sabemos de que son demasiado importantes de que determinar la fecha del nacimiento, ya sea de nacimiento, fecha de fallecimiento, etcétera, porque es de ahí donde vamos a permitirnos
ya que es uno de los requisitos, perdón, para nosotros saber si es capaz de hacer una representación. ¿Una representación en qué? Ya que digamos, el abuelo, el mismo ejemplo que seguíamos acerca del abuelo, pero también vamos a hacer como que para las personas, de representante, representado, quiénes son los sujetos que intervienen en esta representación. Los sujetos que intervienen en esta representación son el causante, el representante y el representado. Cada uno de estos tiene que seguir un parámetro o deben de tener unos requisitos que se deben concurrir para que puedan ser, obviamente, actos. En el cuestión de representado es que haya fallecido con respecto al del CUJUS y que tenga vocación hereditaria propia o personal. Y también en el representante es que sea descendiente del representado y que tenga vocación hereditaria propia o personal. También el artículo 984 en el inciso último, ya que este dice: se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. Aquí vamos a poner un ejemplo acerca, vaya, el causante A tiene a su hijo B, B tiene a su hijo que es C, y C tiene otro hijo que es D. Entonces, D se vuelve bisnieto de A, dado el caso de que B no haya querido aceptar la herencia o haya sido declarado incapaz o cualquier cosa. Puede declararse de que C acepte o sea el representante de B, ya que para eso está este derecho, para representar a una persona en un testamento. Pero existe el caso de que también que también C es declarado incapaz, no puede representar a B, que es su padre. Entonces, ¿quién pasaría? Queda hasta ahí la herencia, queda hasta ahí la herencia, queda a la nada. Pues no, es ahí donde entra el bisnieto, que es D, por parte de representación de C, ya que C hay declarado incapaz o él repudia, sí puede hacer uso de representación a favor de su padre. En este inciso lo que significa es que, habiendo uso del derecho de representación, es bastante... Mi nombre es Melissa Marielos Iraeta Coreas y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la comparación que se hace entre el derecho de transmisión y el derecho de representación. En primer lugar, tenemos que en el derecho de transmisión se presume que el heredero fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia, y por esto el derecho pasa a los herederos o del heredero, valga la redundancia. Mientras que en el derecho de representación el heredero podría estar vivo y repudiar la herencia, o puede que hubiese querido aceptar pero no haya podido. Otra comparación que se hace entre esos dos es que el derecho de transmisión lo tienen los herederos de la persona que fallece antes de aceptar o repudiar, mientras que en el derecho de representación solo es para los herederos o para los descendientes del repudio o quien, habiendo podido, no haya podido aceptar. En la transmisión siempre se supone, como anteriormente lo dije, la muerte del heredero, que murió antes de haber podido aceptar o repudiar la herencia. Es decir, que si se repudió antes de fallecer, ya no operaría el derecho de transmisión. Mientras que en el derecho de representación puede que la persona heredera haya repudiado o haya sido desheredado o incluso declarado indigno
A pesar de eso, los descendientes podrán acogerse siempre en la figura de representación. Entonces, no se supone siempre la muerte del heredero. Otra comparación que se hace entre estos dos es que el derecho de transmisión opera indistintamente tanto la sucesión testamentaria como la vistentato, así como en el derecho de representación opera exclusivamente la sucesión intestada. Otra comparación que se hace es que en el derecho de transmisión no se requiere ligamen de familia, es decir, que no es necesario que haya parentesco. Siempre se puede acceder a aceptar la herencia aunque no haya parentesco, es decir, que cualquier persona puede aceptar la herencia del primer causante sin tener que ser familia. Todo lo contrario en el derecho de representación, ya que en este solo se puede representar a parientes determinados, que en este caso son los padres. Y por última, la comparación que se hace es que en el derecho de transmisión se hace a título universal o singular, mientras que en el derecho de representación solo se hace a título universal. Gracias. Haciendo una pequeña conclusión, tomando en cuenta lo que mis compañeros han mencionado anteriormente, ya hemos hablado sobre las clases de sucesiones, sobre la sucesión intestada, sobre el derecho de representación y sobre una pequeña comparación entre transmisión y representación. Podríamos hablar, para finalizar, lo último de algunos artículos que menciona el Código Civil, reglas de la sucesión intestada, entre otros, que el Código Civil a partir del artículo 981 establece las reglas a seguir para que se disponga legalmente de los bienes que las personas dejan al momento de fallecer y sin que estos hayan hecho lo pertinente para asignar por sí mismos vía testamentaria a quienes han de quedar sus bienes. También podríamos mencionar otro artículo mencionando el 984 que el del Código Civil, que los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que se representan al padre o la madre toman entre todos y por iguales parte de la porción que hubiera cabido al padre o la madre. Hablando del derecho de representación, mencionando un poco de lo que decía la compañera, se sucede a intestato, sin testamento, de forma personal o por representación. Habla el artículo 984 del Código Civil. La representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco. Esperamos que los temas que han sido expuestos ante ustedes hayan sido de la mejor manera, hayan sido de una manera comprensible, coherente y de la manera más eficaz posible que pudimos lograrlo hacer. Esperamos todo haya quedado claro y esperamos cualquier duda pueda ser subsanada en el foro de consultas y preguntas. Gracias.